Bueno, hola chicos, buenos días. Vamos a empezar ahora una clase que es bastante interesante, que es sobre materiales. La idea es darle un vistazo aproximado de más o menos cuando los materiales que nosotros utilizamos para hacer tecnología. Y bueno, y la idea es ver las propiedades que tiene, las características que tiene cada uno de de los materiales estos. Y bueno, ustedes van a tener que investigar un poco más, después ya vamos a ver cómo, sobre cada uno de estos materiales. Vamos a empezar hablando sobre los plásticos primero. Hay primero dos tipos de plásticos, ¿sí? Hay plásticos que se pueden derretir, como este, por ejemplo, no sé si ustedes ven que esto es un CD, lo puse con una vela, ahora voy a hacer un ejemplo. Bueno, voy a hacer justamente el tema del ejemplo. Acá tengo una velita, no sé si se puede ver, vamos a ver si se puede ver ahí un poquito. Y yo voy a empezar a pasarle con el CD o el DVD en este caso, ¿sí? De esta manera. Voy a buscar una pinza para no quemarme. De esta manera. Y después yo le puedo dar la forma que quiero, ¿sí? Estos se llaman plásticos termoplásticos. ¿Por qué se llaman plásticos termoplásticos? Porque cuando hay temperatura, el elemento se transforma en un estado que se llama plástico. El estado plástico es como si fuese la plastilina, por ejemplo. La plastilina es estado plástico, ¿sí? Entonces, si yo a este elemento le pongo temperatura y se ablanda, estamos frente a un plástico que se llama termoplástico, ¿sí? Dentro de los termoplásticos hay muchos tipos de termoplásticos, pero no importa, todavía no vamos a ir a ese punto. Entonces, acabamos de ver un plástico termoplástico y ahora vamos a ver un plástico termorrígido, ¿sí? La poxilina. La poxilina es un plástico termorrígido y vamos a demostrarlo cómo. Este es el plástico ya hecho y este es el plástico antes de formarse, ¿sí? Este es el plástico, el blanco es el plástico y lo gris se llama acelerante o catalizador. Este plástico no se endurece porque esté frío. Yo lo puedo calentar a este plástico y no pasa absolutamente nada. Se va a quemar, se va a hacer, pero va a seguir siendo duro como una roca, ¿sí? A esto se le llaman plásticos epoxídicos o termorrígidos. Los termorrígidos, justamente ahora voy a demostrar, ahí, ¿ven? Eso se va a amasar como una plastilina. Voy a apagar la vela porque me voy a quemar. Ahí, eso lo voy a amasar como una plastilina y empieza a formarse un plástico como este, ¿sí? Fíjense que lo estoy mezclando, ahí se empiezan a mezclar y en cuanto se empieza a mezclar este plástico se endurece porque hay una reacción química. No se endurece porque haya temperatura o no. Los plásticos termorrígidos no son reciclables porque una vez que se endureció no se puede volver a hacer otra cosa. Entonces son los plásticos peligrosos. Lo que hay que tratar de evitar es usar este tipo de plásticos. Este tipo de plásticos, una vez que se endurece, pasa a ser una cosa que contamina el medio ambiente. Miren, ahí está. Y está blandito todavía. Yo puedo hacer una forma, vamos a hacer una forma cuadradita, un cubito. Vamos a hacer un cubito rápido porque yo sé que el video que no puede durar mucho. Y después se lo voy a mostrar cuando estemos más o menos en clase y sin problema. Ahí está el cubito. Van a ver que es muy duro ese cubito, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito más bonito para que cuando estemos en clase lo miren bien. Bueno, entonces estos son plásticos termorrígidos. Porque quiere decir que cuando hay temperatura no se ablanda, siguen rígidos, como está, así. ¿Cuáles son esos tipos? Los termorrígidos
son este tipo de fuentecitas, por ejemplo. No sé si la han visto por todos lados. Se llaman lo que lo que le acabo de mostrar se llama epoxilina y es de los epoxídicos, y esto es melamina. También con el mismo sistema. Esto no se puede derretir, ¿sí? Ahora vamos a los plásticos que sí se pueden derretir, que son los termoplásticos, y es muy útil saberlo, que este tipo de plásticos no contaminan. Este tipo de plástico yo voy y lo tiro a un reciclaje de plástico, y la persona que va a fabricar algo con este plástico va, lo derrite y hace cualquier elemento con este plástico. Entonces es muy importante que ustedes sepan estos triangulitos. Empiecen a identificar este tipo de triangulitos, ¿sí? Ustedes van a ver que muchos de los plásticos que nosotros agarramos, vamos a ver que tiene ese triangulito. ¿Lo ven ahí, ese triangulito? Con el número 5. ¿Sí? Es muy importante porque, bueno, acá le hace referencia qué significa el número 5. Vamos y descubrimos que es PP. Se llama polipropileno. Existen varios tipos, ¿sí? Los que les toque investigar plásticos nos van a decir cuáles son. Pero acá les voy a dar un vistazo más o menos rápido. Esto se llama PET, normalmente son las botellas de gaseosa. Ustedes van a ver que en la parte de abajo tiene un triangulito, y tiene un triangulito normalmente con el número 1. El número 1 se llama PET, PET, que es polietileno tereftalato. Después tenemos polietileno de alta densidad, que puede ser una bolsita o este tipo de elementos, ¿sí? Tiene muy buena plasticidad. Después tenemos el PVC que nosotros lo vemos en las cañerías de agua o en alguna de gas. Después tenemos el polietileno de baja densidad, que es este, ¿sí? Tenemos bueno, el polipropileno. El polipropileno se identifica fácil porque tiene un alto contenido de goma. Entonces ustedes van a ver que hace así y se vuelve a armar. Miren, se vuelve a armar, ¿sí? Lo vuelvo a arrugar y ¡poc! Se vuelve a su posición original. Entonces tiene algo que se llama memoria. Por eso la gran mayoría de los parachoques, de los paragolpes de los autos, están hechos con este material, con polipropileno. Hay otro material que es el poliestireno, que es el último, ¿sí? Y el poliestireno es algo que ustedes lo van a ver en muchos, en vasitos, en la lapicera, las lapiceras Bic están hechos con este material. Y este material justamente se llama poliestireno cristal, porque parece un cristal o parece un vidrio, ¿sí? ¿Y cómo se identifica? Porque no tiene contenido de elastómero. De elastómero quiere decir que tenga goma, perdón. No tiene contenido de goma. Y justamente al no tener contenido de goma se puede lograr muy buena transparencia, ¿sí? Y se parte con una facilidad bárbara, ¿sí? Por eso se llama polietileno cristal. Después hay que recoger toda la mugre, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, esto se llama termoplásticos. ¿Cómo nacieron los plásticos? Porque antes, por ejemplo, se utilizaban para las bolas de billar el marfil de los elefantes. Entonces usaban los dientes de los dinosaurios, los colmillos de los dinosaurios, de los colmillos de los elefantes, y bueno, tenían que matar al elefante para justamente sacarle ese colmillo. Entonces una persona hizo un concurso para ver quién podía inventar algo que reemplazara al plástico. Y hubo un químico que inventó este material, que lo van a ver en muchos artefactos eléctricos antiguos. Se llama baquelita. La baquelita la siguen usando en varias cosas, como en los mangos de algunas ollas o algo por el estilo.
La baquelita es un tipo de plástico también, pero es un tipo de plástico que no se derrite, ¿sí? Se carboniza. Entonces, un plástico de los peligrosos como los termorrígidos. Bueno, el que vaya a investigar plástico nos va a hablar mucho más de plástico. Es un material muy complejo porque hay muchos tipos de plástico y se utiliza muchísimo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no le tenemos que tener miedo, no porque sea de plástico estamos contaminando. Lo que sí tenemos que ver es qué tipo de plástico y a dónde tiramos ese plástico. Eso es importantísimo, porque una cosa es tener una botella y tirarlo a un reciclaje de botella, y otra cosa es tener esta misma botella y tirarla a la acequia de la casa. Entonces, a tener en cuenta de que tenemos que tener mucha responsabilidad cuando usamos materiales que son peligrosos para el medio ambiente. Ahora vamos a pasar a madera. La madera, primero que nada, sabemos que viene de los árboles, ¿no? Sabemos que la madera viene de los árboles. Y antes de ver los tipos de madera que hay, porque hay 3 tipos de madera, antes de ver eso, tenemos que ver cómo crece un árbol. Si nosotros cortamos un árbol, lo cortamos transversalmente a su tronco, vamos a ver que hay estos anillos. Estos anillos nos indican, yo tenía una lapicera, esperamos un segundito, a ver, un lápiz acá tengo. Acá tenemos cuando el árbol era chiquitito y crece, ahí vamos a ver si lo vemos un poquito más de cerca. Ahí estamos cuando el árbol era chiquitito y viene su primer invierno, que es ese circulito gris. Después en el verano crece, que es la parte blanca, y después se retrae para el invierno. Entonces cada una de esos anillos es un invierno. Entonces, cuando hay un árbol que crece rápido, estos círculos marrones se hacen muy distanciados. A ver, acá, no sé si ven. Esto es un árbol de madera blanda. ¿Por qué? Porque ese es cuando era chiquitito. Viene el verano, crece y se retrae. Viene el verano, crece y se retrae. Viene el verano, crece y se retrae. Entonces el árbol va creciendo, pero cada vez que crece, crece un montonazo. En cambio, vamos a ver este árbol. Este árbol, que si nosotros ponemos a contar los anillitos, vamos a estar un tiempo muy largo. Este árbol crece muy lento. ¿Dónde se da en esto? Donde el verano es bueno, hay mucha agua. Nosotros podemos comparar, por ejemplo, este verano con este verano. Nosotros podemos hacer historia con este árbol, mira. Ese verano fue muy bueno para el árbol, porque creció mucho. En cambio este no creció tanto, porque es chiquitito eso. Entonces ahí vemos cuando el verano fue bueno para el árbol o fue malo. Pero más allá de eso, la distancia entre los aros nos da la dureza del árbol, de la madera, perdón. Entonces, vamos a ver que esto es una madera blanda, porque crece rápido el árbol, tiene muchos poros abiertos, porque justamente circula mucha agua cuando es árbol. Y después tenemos las semiblandas, que serían esto, que serían los pinos más o menos. Y tenemos la madera dura. Nosotros vamos a reconocer si una madera es blanda o es dura o semidura simplemente por el color. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una madera, si ustedes le ven el color, de que es blanda, dura o semidura. Es muy dura, ¿sí? Es muy dura, de hecho, esto es quebracho y tarda mucho en crecer. Entonces, tiene muchos anillos pegaditos, eso es mucha resina y eso hace de que el árbol, la madera, sea muy dura. Tenemos madera blanda, ustedes van a ver que es madera blanda, vamos a agarrar un destornillador y le vamos a hacer, por ejemplo, una línea y se marca con una facilidad bárbara, porque esto es madera blanda. Y si nosotros podemos ver cuando crece este árbol,
este árbol crece rapidísimo. Y por eso justamente son tan caras las maderas duras, porque hay que esperar mucho tiempo para poder cortar un árbol de madera dura. En cambio acá yo le hago acá una línea y bueno, si bien se marcó, me costó bastante marcar eso, ¿sí? Entonces, también tenemos madera semidura, que la vamos a ver de acá, para ver los anillitos. Estos son distintas maderas, porque es un multilaminado. Y vemos, por ejemplo, miren cómo ahí se ve bien el anillo, ¿eh? Creció el árbol y se retrajo. Creció el árbol y se retrajo. Creció el árbol y se retrajo. Acá se ve bien. Este es más blanda que este, ¿sí? Es el mismo, es la misma madera, pero bueno, hay algunos árboles que crecen más o menos por la posición donde está ese árbol. Si tiene mucha agua, crece más, y si tiene poca agua, crece menos. Y hay maderas que se llaman maderas que son fabricadas por nosotros mismos, por los hombres, en donde justamente ya se le da el colorcito que uno quiere, esto y esto, ¿sí? Esto se llama fibromelamina, y ustedes van a ver que, miren esta textura se llama guillermina o MDF. Esa es, por ejemplo, cuando nosotros vamos y cortamos los árboles, genera mucho polvillo. Entonces agarran ese polvillo, lo mezclan con un pegamento y tenemos esta madera. Y sobre esa madera le pegan esta cosita de plástico muy bonita con que hacemos los muebles, ¿sí? Entonces esto se llama fibromelamina. Esta, que tengo en mi otra mano, ya no es fibromelamina, ¿sí? Esto es color cedro, estoy viendo a ver si es color cedro o algo así, sí. Es cedro, pero fíjense que ya no es tan bonito en la orilla, ¿sí? Esto no está hecho con el polvillo, esto está hecho con la viruta, con el mismo proceso anterior, pero con viruta. Entonces vamos haciendo distintos tipos de madera, y estos se llaman maderas industrializadas, ¿sí? Bien, pasamos a metales. Hay dos tipos de metales, porque a todo esto estamos tratando de ver... perdón, hay algo que me falta fundamental. La madera no conduce la electricidad, ¿sí? Han visto que por ahí hay rayos que les caen a los árboles. ¿Por qué le caen a los árboles? Porque el árbol está mojado. Si el árbol está mojado, lo que conduce la electricidad es el agua. Entonces, cuando ustedes tengan un elemento que puede estar en contacto con la electricidad, la madera no se tiene que mojar. Se tiene que plastificar por alguna manera y no se puede mojar. Entonces no conduce la electricidad. Tampoco conduce el calor, importantísimo la madera. No conduce el calor. Ustedes pueden tener un fósforo. Vamos a hacer el experimento. Esto es lo que yo tengo, es de madera el palito, ¿sí? Yo puedo tener un fósforo ahí, no sé si se ve la llama ahí, y yo no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar. ¿Cuándo me voy a empezar a quemar? Cuando el fuego llegue a mí. Pero a mí, en este momento, el fuego no se transmite a través de el calor no se transmite a través de la madera. Y lo voy a soltar porque me voy a quemar de verdad. Pero la madera no conduce el calor, pero sí se quema, como hemos visto, ¿sí? El plástico tampoco conduce el calor y tampoco conduce la electricidad. Importantísimo esos dos datos, ¿eh? El plástico no conduce el calor y no conduce la electricidad. La madera no conduce el calor y no conduce la electricidad. Ahora sí, pasamos a los metales. Hay dos tipos de metales y vamos a tratar de englobalizarlo, eso es lo que estaba tratando de decir. Vamos a tratar de globalizarlo de esta manera. Hay dos tipos, los ferrosos y los no ferrosos. Ahora, ¿cómo los reconocemos a eso? Nosotros vamos a tomar un imán, vamos a agarrar un imán poderoso que tengo acá y vamos a agarrar dos elementos.
El primer elemento es aluminio. Entonces, ¿cómo vemos si este elemento tiene hierro? Ferroso quiere decir que tiene hierro, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un imán. Si se pega al imán, decimos que es ferroso. Esto no es ferroso, entonces lo dejamos ahí. Ahora nos fijamos si esto es ferroso o no ferroso. Y cuando vemos si se pega al imán, ¿sí? Y se pega muy fuerte al imán. Eso quiere decir que los metales que son ferrosos, o sea que tienen hierro, que son la gran mayoría, son inmantables, tienen poderes magnéticos. Mientras los no ferrosos no tienen poderes magnéticos. Entonces, empecemos a identificarlos. Acá yo tengo oro en este anillo, ¿sí? No se pega. No se pega. Vamos a ver. Acá yo tengo plata. Lo ponemos ahí. No se pega. A ver. Acá yo tengo cobre, un clavo de cobre, ¿sí? No se pega. Entonces empezamos a diferenciar los metales por ferrosos y no ferrosos. Todos los metales, todos conducen la electricidad y conducen el calor. Entonces, si esto fuese un fósforo, o pongo yo un fósforo acá, yo le pongo un fósforo acá y con la llama ahí, automáticamente el calor se va a transmitir a mi mano y yo voy a tener que soltarlo porque me voy a quemar, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado estar con una pulserita acá, un anillo, y ponerse en la estufa a calentarse y ¡pum!, se dan cuenta de que se queman porque el metal empieza a conducir la electricidad. ¿Se me ha pegado el imán? Bueno, entonces, vamos a ver algunos metales no ferrosos. El aluminio, esto se llama aluminio, lo que mostré recién. Es muy liviano, conduce muy bien el calor, la electricidad también. Y el óxido de aluminio es del mismo color que el aluminio, por eso siempre se ve tan bonito el aluminio. Es perfecto el aluminio. Ahora es tóxico el óxido de aluminio. Entonces intenten no chupar la ventana ustedes ahora para no intoxicarse. Mira, acá hay otra cosita de aluminio. Esta yo se lo voy a llevar a esto cuando nos veamos. Van a ver que no pesa absolutamente nada. Tenemos otro, estaño. Esto se suelda en las cosas eléctricas. El estaño, ¿sí?, es muy moldeable, muy blandito y tiene bajo punto de fusión. O sea que cuando yo lo caliento se derrite. Todos los metales se derriten en alguna temperatura. Y casi todos son sólidos a temperatura ambiente. Casi todos, así a la temperatura que estamos ahora, son casi todos sólidos. Pero hay uno que no es sólido a temperatura ambiente. Se llama mercurio. Esto es un metal. Es un metal muy pesado, también lo van a ver cuando nos veamos. Es un metal muy pesado y el cual hay que tener mucho cuidado, por eso yo lo he encintado a esto, no se puede abrir, porque este líquido que yo tengo acá, puede contaminar muchos, pero muchísimos miles de litros de agua. Y deja de ser potable si yo le incorporo esto. Hay que ser muy responsable con el manejo de estos materiales. Otro metal no ferroso es el cobre. Ahí lo mencioné recién en un clavito. Casi todos los elementos de gas están hechos con cobre. Vamos a los ferrosos. Los ferrosos lo podemos identificar. Uno que no me había olvidado. Plomo. Muy tóxico. ¿Sí? Conduce la electricidad, pero no la conduce bien. Es uno de los que más o menos no lo conduce, pero no lo conduce bien. El que mejor conduce la temperatura y el... Bueno, recién se me cortó el video por falta de memoria en el teléfono. Bueno, el tema está en que estábamos hablando que el mejor metal para conducir la electricidad y para conducir el calor es el oro.
después le sigue la plata hacia abajo, el cobre y así sucesivamente hacia abajo. El oro, por ejemplo, es tan importante para conducir la electricidad y el calor que, por ejemplo, en las naves espaciales que nosotros tiramos al espacio, justamente hacemos cables de oro para que pesen muy poquitito y puedan transmitir una gran cantidad de energía a través de ese cable. ¿Sí? Después empezamos a descubrir los seres humanos que, por ejemplo, el cobre, que era muy bueno para la resistencia al óxido, pero claro, es muy blando, yo lo puedo moldear con facilidad. Entonces, si yo hago una espada de cobre, se me doblaba todo. Lo podía hacer de hierro, por ejemplo, la espada, y era muy firme la espada de hierro, pero ¿cuál era el problema? Se me oxidaba con mucha facilidad. Entonces los seres humanos hicieron esto, ¡fluc! Lo fundieron a los dos, porque todo metal tiene punto de fusión, lo fundieron a los dos y obtuvieron el bronce. El bronce es un metal que tiene una muy buena resistencia al óxido y es muy duro. ¿Sí? Es muy duro. Entonces, este tipo de materiales, este tipo de metales, de nuevos metales, le vamos a llamar aleaciones. De hecho, formó una era, cuando el hombre descubre esto, formó la era justamente de bronce, porque lo que empezaron a hacer es piezas mucho más resistentes y con otras características como la resistencia al óxido, por ejemplo. Acá yo había tenido dos metales, uno oxidado y uno no. Ahí yo tengo el cobre, un clavo de hierro. Este no está oxidado, a ver si lo podemos ver ahí. Este no está oxidado, brillantito, bonito. Y este está oxidado. ¿Sí? Ahora vamos a ver que si yo, por ejemplo, este clavo, yo lo baño en otro metal. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo lo tenía por acá cerca. Se me perdió. Acá está, Este metal es hierro. Pero ¿qué es lo que le hicieron? Lo metieron en un baño de zinc. Le pusieron electricidad, lo metieron en un baño de zinc y lo sacaron, y esto se llama zincado o galvanizado. ¿Sí? El galvanizado le da esa terminación y lo hace muy resistente a los agentes externos como el óxido, por ejemplo. Entonces tenemos este tipo de piezas que no es una aleación, pero bueno, es un metal bañado en otro metal. Bien, terminados los metales, pero seguimos con la minería, porque ahora vienen justamente los materiales que vienen de la minería. La minería, normalmente nosotros vamos a ver piedras así como el granito, el cual nosotros lo que hemos hecho ahí es pulirlo, porque el granito normalmente es así, lo vamos a ver así normalmente en la naturaleza, pero uno lo lija y termina así brillante como lo vemos acá. ¿Sí? Esto es granito natural. Esto es ónix. Esto se llama ónix, que es otra piedra también muy bonita, preciosa. ¿Sí? Pero esto es cuarzo. Son con lo que hacemos los relojes, por ejemplo, de cuarzo, se hacen con esto. Muchas pantallas también de celulares también se hace con esto. Y ya tenemos, por ejemplo, este tipo de piedra, que esto se llama piedra pómez. Esta piedra es livianita, ¿sí? Esta es una piedra livianita. Y esta piedra flota, por ejemplo, ¿sí? Es piedra volcánica, igual que esto es toba, se llama toba este material. Este material es excelente para la construcción, es fantástico. Este material tiene más resistencia que el ladrillo normal, es mucho más liviano y es completamente atérmico, o sea, puede haber una gran temperatura de un lado, le puede estar dando el sol acá, y acá está muy fresquito porque no conduce la electricidad.
Esto tampoco conduce a la electricidad, pero nos sirve como material constructivo. Y siguiendo con los minerales, ya nos vamos, por ejemplo, a las arcillas. Las arcillas, cuando nosotros podemos hacer cerámica, la arcilla es un barro que nosotros le podemos agregar más o menos agua. Si lo hacemos más agua, hacemos algo que se llama barbotina. Y la barbotina la podemos volcar en moldes y sacar piezas de barro, ¿sí? De un molde. Podemos hacer un molde de yeso, que muy probablemente lo hagamos cuando estemos juntos. Y vamos a tener unas campanitas, por ejemplo, que la vamos a hacer con arcilla. Pero si esa arcilla se cocina a altas temperaturas, creo que son más de 1200 grados centígrados, esa arcilla hace un cambio químico y se transforma en cerámica, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Eso se llama cerámica bizcocho, eso. Y después le hacen una capita bonita, una capa bonita que se llama esmaltado, y lo vuelven a cocinar y bueno, y ahí está la pieza. Bueno, esto es una baldosa, como verán, está todo hecha, está sucia y todo eso, pero se le hace la parte bonita y se esmalta. Hay muchos adornos hechos de cerámica, ustedes deben tener ahí en la casa muchos adornos hechos de cerámica, y bueno, así se hace la cerámica. Es del barro cocinado, pero no se vuelve nunca más a hacer barro. Esto es algo que pasa a la naturaleza, pero en este caso no contamina. Esto no es contaminante, no larga ninguna especie de óxido ni de nada. Esto es como tener una piedra en cualquier lado, ¿sí? Y el otro tema es el vidrio. El vidrio que sale de la sílice, por ejemplo la arena, cuando ustedes van a la playa, están parados sobre vidrio. Muchísimas pedacitos de vidrio están parados, ¿sí? Esa arena se funde y sale un líquido formando el vidrio. Ahora, ¿por qué se llama vidrio? El vidrio se llama así, este vidrio se llama así porque está en estado vítreo. ¿Qué quiere decir estado vítreo? Miren con atención miren, agarren una ventana de su casa. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cuándo terminamos, pero van a ver una ventana de su casa. Si ustedes se quedan en su casa mirando este vidrio, por ejemplo, o el vidrio que tengan en su casa, se van a dar cuenta, después de que pasen unos 300 o 400 años, se van a dar cuenta de que la parte de arriba del vidrio es más finita y la parte de abajo es más ancha, porque está como si fuese una miel. Es una miel que va cayendo muy lentamente. Pasan unos 200 años hasta que se detecte más o menos eso. Pero se llama vidrio porque está justamente en estado vítreo. El vidrio es muy resistente a las temperaturas, a las altas y a las bajas temperaturas. Pero hay algo que no resiste el vidrio, porque como no es flexible, no resiste el choque térmico. Eso sí, ustedes tienen por ejemplo un foco y lo tienen permanentemente prendido, este tipo de foco sobre todo, y lo mojan, le cae una gotita de agua fría, automáticamente ¡boom!, explota, porque lo que no resiste es el choque térmico. El cambiar de temperatura inmediatamente, eso el vidrio no lo acepta y la cerámica tampoco. Estos dos, el vidrio y la cerámica, son los mejores aislantes eléctricos que existen. Si ustedes ven las torres de alta tensión que tienen como unas tacitas colgadas a los costados así, ustedes ven que la torre es metálica y conduce la electricidad. Pero esas tacitas aíslan a los cables de la torre, entonces eso hace que no se pierda la electricidad por las torres cuando transmiten la electricidad por los cables, ¿sí? Entonces son los mejores aislantes eléctricos, el vidrio y la cerámica. Y ahora vamos a parar un poco el video porque me voy a lavar las manos, porque ahora vienen los productos derivados del animal y hay cosas que voy a comer. Bueno, me fui a lavar las manos, pero me faltaba uno de los minerales también que usamos muchos. Estos minerales,
Voy a buscar una espátula porque no me quiero ensuciar las manos de vuelta. Estos minerales, por ejemplo, esto se llama cemento Portland. ¿Sí? Esto es el cemento con que ustedes hacen la casa de ustedes. ¿Sí? Lo mezclamos con agua y después se endurece. Esto es cal. Muchas veces esto se mezcla con esto para hacerlo más resistente a este elemento que es el cemento. Esto es cemento blanco y esto es yeso. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Vamos a ver si alzo un poquito más el teléfono. Estos elementos, ¿sí? Que ven ahí. Esto es yeso. Fíjense que se parecen muchísimo. El cemento blanco, el yeso y la cal se parecen mucho. Y todos estos elementos reaccionan con el agua. ¿Sí? Estos elementos reaccionan con el agua. A ver si me veo ahí. ¿Me ven? Reaccionan con el agua y empiezan a endurecerse. ¿Sí? Todos estos elementos. Todo esto, acuérdense que va en la parte de elementos de minerales, que vienen del mineral. Ahora sí vamos a la parte, por ejemplo, nosotros estamos usando al insecto como una abeja, por ejemplo, y nosotros de la abeja podemos sacar la cera, podemos sacar miel, podemos sacar jalea real, no tengo. Podemos usar el mismo insecto como intercambio porque tiene un gran valor el insecto. Y se utiliza muchísimo. En las polinizaciones, por ejemplo, se alquilan los panales de abeja, se alquilan para ponerlo en distintas fincas en el momento de la floración del fruto que esté en esa finca. Entonces las abejas van de árbol en árbol y de esa manera polinizan. Es algo fantástico lo que se hace con las abejas. Otro material que nosotros usamos de insectos es, por ejemplo, el gusano de seda, y justamente sacamos la seda. Y sacamos la lana de las ovejas. ¿Sí? Hay mucho, se puede sacar una especie de lana de la vicuña también, en el norte, que es como una especie de guanaco. Bueno, esto se saca de las ovejas. Esto es de las ovejas. ¿Sí? Y después ya cuando los animales empiezan, bueno, los tenemos que sacrificar para poder usarlos. Por ejemplo, la vaca se utiliza absolutamente todo, se come todo. Es un animal que no se tira absolutamente nada, ni siquiera los huesos. El chancho igual, de hecho, lo que yo tengo acá en mi mano es una gomita. ¿La ven esa gomita? Bueno, esa gomita está hecha con el cartílago del chancho. ¿Sí? Entonces esta gomita, la que ustedes comen a diario y son muy dulces y son riquísimas, está hecho con cartílago de chancho. Todo eso, a mí me encantan estas gomitas. Estoy comiendo cartílago de chancho en este momento. Bueno, creo que me han quedado materiales. Se me han quedado materiales por mostrar o por contarles. Pero la idea es que nosotros dividamos en grupos, a lo mejor el curso, y veamos cómo podemos hacer para investigar cada grupo un material distinto y hablar un poco más específicamente de cada uno de estos materiales. Espero que les haya gustado la clase y después veremos cómo nos dividimos para investigar esto. Chao chicos y que tengan una hermosa semana. Chao chao.